6 de agosto de 1945. A las 8:15 de una mañana cualquiera, cae desde el cielo un objeto nunca antes visto. 43 segundos después, 140,000 personas muertas casi instantáneamente. Una ciudad destruida, familias destrozadas y un país entero confundido. 3 días más tarde, la misma tragedia se repite. 40,000 personas muertas. Decenas de miles más le siguen debido a la radiación y enfermedades causadas por el siniestro. Más tristeza, más destrucción y una única pregunta. ¿Qué salió tan mal? No fue ni siquiera fue este. No, el verdadero culpable es esta pastilla. Este video no busca promover ni alentar el uso de ninguna sustancia ilícita o nociva para la salud. El propósito de estos videos es informar al espectador para que tome mejores decisiones y fomentar las conversaciones sobre el uso y abuso de sustancias. Todos tenemos una historia o conocemos a algún consumidor. Es el año 1937 y el joven fármaco Frederick Hochschild, que trabaja para la farmacéutica Thermer Berkeley en Berlín, sintetiza una versión más poderosa de la anfetamina, metanfetamina, un nuevo fármaco poderoso que promete llevar a la Alemania nazi hacia la victoria, la conquista total de Europa. Aunque al principio lo vendían como un estimulante del sistema nervioso central, después encontraron la manera de implementarlo dentro del ejército. Se conocía con el nombre comercial de Pervitin, y el objetivo de implementarlo era aumentar el rendimiento físico y mental de los soldados. Fue el Dr. Otto F. Ranke, director del Instituto de Investigación de Fisiología de la Defensa, quien propuso utilizar la pervitina como una poderosa arma secreta para el ejército. Buscaba crear soldados químicamente mejorados, por lo que luego de ponerla a prueba con un grupo de médicos, consiguió su aprobación dentro de la Armada, destacando en sus cartas que con Pervitin puede seguir trabajando de 36 a 50 horas sin sentir ninguna fatiga notable. Pronto la ventaja sería clara. Aunque la pervitina tuvo su debut en la guerra durante Checoslovaquia, en septiembre de 1934 resultó ser una pieza elemental para la ocupación en Varsovia, Polonia. Esta invasión popularizó las llamadas guerras relámpago o Blitzkrieg, en las que la superioridad física de los alemanes era evidente. Durante estos ataques, los alemanes acechaban al enemigo con la ayuda de tanques, infantería motorizada, artillería pesada y golpes aéreos simultáneos. Gracias a la combinación de diversos ataques continuos, los puntos débiles del enemigo eran evidenciados. Sus tropas se desorganizaban fácilmente. La estrategia era simple y directa: atacar por sorpresa, eliminar la mayor cantidad de enemigos en el menor tiempo posible y terminar la batalla cuanto antes. Luego de la derrota tan devastadora que sufrió Alemania durante la Primera Guerra Mundial años atrás, en gran parte por las batallas extendidas durante meses que sucedían en las trincheras, era claro que necesitaban una nueva estrategia. La velocidad y eficiencia resultó ser su mejor aliado. La diferencia era evidente y las victorias lo reflejaban. Polonia, Dinamarca, Noruega, Holanda, Bélgica, Francia, Yugoslavia. Las guerras relámpago funcionaban y dejaban destrucción y miseria a su paso. Para esto, la velocidad era clave. Uno de los nombres por los que se le conoce a la anfetamina en la calle es speed, que quiere decir velocidad. Y la metanfetamina es esencialmente el speed sobrecargado. Así que no es ninguna coincidencia que Alemania haya sido tan exitoso durante sus ataques iniciales. Su estrategia principal necesitaba de una sustancia que los ayudara a mantenerse veloces, eficaces y concentrados, además de obtener un sentido de superioridad elevado que los hace creer que son mejores que los demás y de esta manera perder el miedo. Los alemanes alteraban químicamente a sus soldados para convertirlos en supersoldados. Y parece que las circunstancias no podían encajar más. Hitler estaba obsesionado con la superioridad de su raza. No necesitamos gente débil, solo queremos a los fuertes, decía. Así que lógicamente una sustancia que te da la sensación de ser superior a los demás va a enamorar al Tercer Reich. La pervitina no solamente era abusada frecuentemente por soldados, también los civiles la utilizaban de vuelta en casa. Desde camioneros y trabajadores de fábricas hasta amas de casa. Todos con el fin de aumentar su confianza y sobrepasar sus límites. Ir más allá.
Pronto se convirtió en un fenómeno nacional. Todas las personas lo consumían como hoy se consume el café, por ejemplo, y no era mal visto. Era posible comprar la pervitina sin ninguna receta médica y de hecho hasta vendían chocolates que contenían metanfetamina. Alemania se convirtió en una nación de adictos, desde los estratos más vulnerables hasta los altos mandos de la sociedad. Hitler, por su parte, murió estando repleto de un cóctel de diferentes sustancias, incluyendo sedantes, opioides, vitaminas, hormonas y por supuesto estimulantes como lo es la metanfetamina. La historia comienza cuando en 1936 conoce al doctor Theodor Morell, quien se convierte en su médico personal y proveedor de este tipo de sustancias. Para ese entonces, Hitler ya acostumbraba a utilizar inyecciones de glucosa y vitaminas. En su libro El Gran Delirio, el autor Norman Ohler cuenta que el doctor Morell le garantizaba al Führer sentirse de maravilla y nunca volver a padecer ni siquiera un resfriado. Cuando la guerra contra Rusia comenzó a salir mal en 1941, inició una segunda etapa de consumo en la que el líder de Alemania necesitaba ingerir fármacos todavía más poderosos. Ohler narra que Hitler empezó a tomar hormonas, esteroides, barbitúricos o sedantes y que le inyectaban hormonas de animales, incluyendo cerdos, que al parecer funcionaban. Se reporta que el doctor Moller llegó a administrar a Hitler con más de 800 inyecciones durante su carrera, porque incluso si el carismático líder no desempeñó un papel físico en el campo de batalla, necesitaba de toda la ayuda posible para liderar a su nación hacia la victoria. Ohler cuenta una anécdota que data de julio de 1943, en la que se dice Hitler se encontraba desanimado tras escuchar la noticia de que su aliado, Benito Mussolini, pensaba retirarse de la guerra. Sin pensarlo, permitió que su doctor le administrara un fármaco nunca antes utilizado, Eukodal, un opioide analgésico sumamente potente que se considera un primo muy cercano de la heroína. Hoy en día lo conocemos por el nombre de oxicodona y es sumamente popular en países como Estados Unidos. A Hitler le encantó la oxicodona, pues no solo aliviaba cualquier dolor que pudiera padecer y adormecía su cuerpo, también le levantó el ánimo como nunca antes nada lo había hecho. Animado y eufórico, se reporta que Hitler no dejaba de hablar durante toda la reunión que tuvo con Mussolini para tratar de convencerlo de permanecer dentro de las fuerzas del eje. Y resulta que incluso fue capaz de lograrlo. Con resultados como estos era claro que Alemania no despreciaría la ventaja química. Incluso cuando los efectos negativos del uso de la pervitina comenzaron a darse a conocer, las personas seguían utilizándola y hasta llegaban a hacer mezclas de sustancias poco seguras como el llamado speedball, que es una combinación entre heroína y cocaína que incluso Hitler llegó a probar. Pero la droga de Alemania por excelencia era la metanfetamina, y frente a la anfetamina que utilizaban sus rivales como los ingleses, los estadounidenses y los rusos, la diferencia era clara. Significó una gran ventaja tanto para los soldados como para las personas que apoyaban a las tropas de vuelta en casa, donde la eliminación del sueño resultaba de suma ayuda para la elaboración y transportación de armamentos de guerra e insumos. Aunque sin dudas, el uso más devastador para esta sustancia aún estaba por verse. Metanfetamina, la droga para impulsar el espíritu de lucha. Así se le conocía en el país del sol naciente. Además de la Alemania nazi, el único país que abusó de la metanfetamina quizás en un mayor grado durante la Segunda Guerra fue Japón. Conocidas como Filopon o Hiropin, las tabletas de metanfetamina producidas en Japón resultaron igual de efectivas. El Filopon era desarrollado por farmacéuticas locales por órdenes del gobierno y después distribuido tanto a soldados y pilotos para vuelos largos como a trabajadores de fábricas relacionadas a la defensa del país. Pese a la desaprobación histórica hacia los estupefacientes por parte de la sociedad japonesa, en tiempos de guerra se busca la victoria de cualquier manera. Dadas las circunstancias que atravesaba la patria, lo que en días anteriores se consideraba un motivo de vergüenza, hoy más bien era una gran fuente de orgullo. Consumir era un acto heroico. Nadie quería ser el único que no trabajaba hasta sobrepasar el cansancio. Así que si una sustancia te permitía sobrepasar todos tus límites, ten por seguro que la ibas a tomar. Si ingerir un fármaco desconocido significaba sobrepasar todos tus límites, la decisión era muy sencilla. Desde las maquilas hasta la primera línea de batalla. Es difícil pensar en un poblado más dedicado a su nación que los japoneses. Cuenta la leyenda que en el año 988, 988, el bandido Hakamadare fue capturado,
cuando decidió cortarse el estómago antes que darse por vencido. Este acto en particular después pasó a conocerse como seppuku o harakiri, que significa cortarse el estómago, y se popularizó gracias a los guerreros samurái de la guerra Genpei en el año 1180, aunque el relato del bandido Hakamadare se considera más bien como una leyenda folclórica. Es un hecho comprobado que los samuráis utilizaban el harakiri con regularidad. Se consideraba honorable para un japonés morir durante el combate. Demostraba coraje y compromiso, lealtad hacia los valores más altos del samurái. Así que no solo elegían de suscribirse de la vida, encontraron la manera más sanguinaria y dolorosa posible de hacerlo, para demostrar su voluntad inquebrantable. Así como los samuráis preferían sacrificarse antes que enfrentarse a la derrota, años después existiría una versión similar en el mismo país, solo que químicamente impulsada. Durante la guerra, los pilotos kamikaze, en su mayoría jóvenes, cerca de la adolescencia, eran inyectados con filopón antes de despegar en sus misiones sin retorno, en las que el objetivo era estrellar sus aviones contra navíos enemigos. Se estima que alrededor de 3.800 soldados participaron en este tipo de ataques, para el cual la metanfetamina resultaba un componente ideal porque les quitaba el miedo a todos ellos, incluso el miedo a morir. Es aterrador pensar en un joven que bien podría estar estudiando la preparatoria, ingiriendo una sustancia tan dañina para cometer un acto atroz e irreversible con tal de causar el mayor daño posible a su rival. Al igual que Hitler utilizó la oxicodona para convencer a Mussolini de continuar siendo su aliado, Japón gozaba del particular efecto que tiene la metanfetamina sobre la autopercepción y autoestima en sus usuarios. Sus cuerpos se excedían hasta niveles inhumanos, porque su voluntad lo permitía. Creían que podían hacerlo y entonces lo hacían. Una usuaria anónima de Erowid reportó en el año 2000 que luego de probar la metanfetamina experimentó una confianza nunca antes vista. Ojalá todo fuera tan simple como es con metanfetamina, escribe. Como estaba y estoy predispuesta a la baja autoestima y ataques de extremo autodesprecio, la sensación de que nada en la tierra o incluso más allá podía tocar mi grandeza fue liberadora de una manera que no podría haber imaginado anteriormente. Imagínate ahora este mismo delirio de grandeza, pero a un nivel colectivo, empoderando ciegamente a 6 millones de soldados japoneses. La misma fuerza física que la metanfetamina le dio a los soldados alemanes durante los ataques Blitzkrieg resultaría igual de oportuna, pero para el espíritu japonés. Sin embargo, la misma sustancia milagrosa que en un principio dotó a sus usuarios de incontables virtudes, más tarde terminaría siendo su propia perdición. Todos los adictos sabemos que todo lo que sube tiene que bajar. Seguramente te ha pasado, ¿no? Estás divirtiéndote un día con tus amigos, están tomando un poco y alguien hace algo de lo que se arrepiente al día siguiente, ¿no? Es de lo más común. Están ambientados, todos quieren seguir el ritmo y nadie quiere desentonar. Alguien gasta dinero que no tiene, alguien le marca a alguna exnovia, alguien entra en una discusión que se sale un poco de control y termina llevándose demasiado lejos, etcétera, etcétera. Hay muchísimas formas de malacopiar, todos lo hemos hecho. En su momento, las decisiones parecen sencillas, todo parece mucho más racional de lo que luce en retrospectiva. No es por juzgar a nadie, yo mismo he hecho todas las cosas que dije anteriormente. Pero me caí de cara en mis putos miedos. No chingues, qué pinche asco. O he estado en presencia de alguien que las hace sin detenerlo, porque en su momento no parecía tan mala idea. Mientras estamos enviciados es muy sencillo justificar todas y cada una de nuestras acciones. Nuestro juicio está nublado, todo parece fácil. Otro capítulo más, no es tan tarde. Otro cachito de queso con chocolate. Vamos a saltar esa farmacia Guadalajara para conseguir más dinero para seguir la fiesta. Pero además de esta propiedad particular que nos hace buscar más de la sustancia que nos tiene enganchados, todos los que hemos cometido una estupidez no estando en nuestros 5 sentidos sabemos lo fácil que puede ser. Vamos a meternos a la casa de esa persona a la que sé que le gusto a las 2 de la mañana aunque tengo pareja. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Güey, ahorita que lleguemos a la casa del bar, sacamos los carros, tú con el Versa y yo con el Fiesta Morado y salimos a echar arrancones ahí en Avenida Prolongación Canal de Miramontes a pesar de que los dos nos tomamos 10 shots en menos de 3 horas. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Somos chavos. ¡Ah! Cabrón, ¿sabes qué estaría de huevísimos? Vamos a invadir Rusia durante el invierno.
Siento que eso ya se ha visto antes, bro. Nine. No es como que haya existido algún otro conquistador europeo con uno de los ejércitos más poderosos de su época, que haya invadido y ocupado un montón de países, incluyendo Polonia, Italia y Austria exitosamente solo para verse derrotado en Rusia, un país conocido por su despiadado y largo invierno. Nine. No es como que exista un libro de 1300 páginas que habla justamente de esta historia y hace especial énfasis en el resultado tan pequeño que tienen nuestros esfuerzos frente a la invariabilidad de las fuerzas externas que nos rigen. Nine. Además, no lo olvides, Heinz, tenemos la metanfetamina, que nos hace sentir superiores a los demás. Digo, no lo olvides, Heinz, tú y yo y toda nuestra gran nación pertenecemos a la raza superior, los arios. ¿No ves nuestros ojos azules como el cielo? De ahí venimos, somos superiores en todo sentido. Ahora, pásame la pervitina que me estoy sintiendo inseguro sobre tu cabello rubio. Hitori Natsuko, Indeyo, Toshiba Toyota, Yamaha Motoru Bike, Yamaha Piano desu, Boku no Pico Ore no Shingeki no Kyojin desu, Hatsune Miku datte wa yo. ¿Ves, Heinz? Hasta este ser de una raza claramente inferior a la nuestra lo puede entender. No tenemos de qué preocuparnos, tenemos a la ciencia de nuestro lado. Y en un mundo donde Dios ha muerto, es lo más cercano a la divinidad. Además, ¿cuánto mide Rusia? ¿Como 4 o 5 veces más que Deutschland? No te preocupes, Heinz. Mañana vemos qué pedo. Ahora pásame la pervitina porque si no te juro que me voy a sacar los ojos, no estoy bromeando. Todo lo que sube tiene que bajar. ¿Alguna vez has estado crudo? Utilizo el alcohol porque es lo que la mayoría de nosotros conocemos. De hecho, la mayoría de los adultos alguna vez han estado borrachos, por lo tanto, sabemos lo que es estar crudos. He conocido a varias personas adultas que disfrutaban del alcohol hasta que las crudas lo volvieron imposible. Esto se debe simple y llanamente a que el alcohol es un veneno que introducimos en nuestro cuerpo con el fin de intoxicarnos. Por eso se hacen las resacas. No tengo nada en contra del alcohol, de hecho cuando escribí este guión me estaba tomando esta caguama, pero no hay que hacernos mensos, el alcohol no trae ningún beneficio sin alguna trampa oculta. El alcohol está asociado con lesiones cerebrales y encogimiento cerebral que resultan en afectaciones a la memoria, toma de decisiones y capacidad de atención. No importa cuál sea la cantidad con la que consumes alcohol, si tú en algún momento consumiste alcohol, estas lesiones se presentarán más en tu cerebro que en una persona que nunca haya tomado una sola gota. No es precisamente que el alcohol sea malo o malvado o el mismo diablo en la tierra, no. El alcohol, todo con medida, tiene sus beneficios. Consulta a su médico. Aunque si bien es cierto que una persona podría vivir su vida completa sin tomar una sola gota de alcohol y no le haría falta nada, se reportan beneficios hacia la digestión y en cuanto al carácter, que puede llevarte a tomar ciertas decisiones beneficiosas para tu vida. Por ejemplo, una vez fui a ver a este amigo, bueno, no es como un amigo, es un vato que ahí como que conocía en la uni o en mi salón, no sé. Y el güey empezó a hacer sus canciones como, primero eran rolas así como más acústicas, luego como que empezó a hacerse DJ y a sacar pues música electrónica, no sé. Tal que un día nos invitaron, una amiga me invitó a verlo. Estábamos ahí por el rumbo, entonces pasamos. Y la neta, este güey se rifó porque no mames. A mí me hubiera dado mucho culo pararme ahí enfrente de la gente y como desinhibirme y empezar así a bailar como los DJs, ¿no? Y él lo hizo, creo que era la primera vez que tocaba en vivo. Después salimos del concierto, saludamos al vato y apestaba a alcohol así de a madres. Pero no lo juzgué, o sea, dije, pues no sé, digo, si eso le ayuda en su momento y pues fue una manera de sobrepasar esa barrera mental, tal vez de no poder tocar enfrente de otras personas, porque aparte, por lo que recuerdo, era un vato un poco penoso. Pues bien por él, ¿no? Todo con medida, consulte a su médico, pero bueno, sí hay unas formas en las que se puede argumentar que podría traerte alguno que otro beneficio. La metanfetamina, por otra parte, es el diablo en la tierra. No se conoce otra sustancia capaz de elevar los niveles de dopamina de tu cerebro a ese grado.
por lo que algunas personas reportan volverse adictos después de una sola dosis. Según el DSM-5, existen 4 categorías en las que podemos dividir los síntomas de una adicción o un uso de sustancias problemático. 1. Dependencia física, en la que el adicto presenta tolerancia a la sustancia y síndrome de abstinencia. El adicto necesita consumir una mayor cantidad cada vez para sentir los efectos deseados, y un malestar físico lo aqueja cuando éste deja de consumir. Si tienes una dependencia física, necesitas seguir consumiendo. De lo contrario, tu cuerpo básicamente se enferma y esta enfermedad incluso puede llegar a ser mortal. Por lo que para ciertas sustancias no se recomienda que tú dejes de consumirlas por tu cuenta, sino que lo lleves de la mano de un profesional médico. 2. Uso arriesgado. El adicto consume en situaciones peligrosas, como mientras conduce un automóvil o utiliza armas de fuego. Algunos continúan consumiendo pese a haber sufrido lesiones graves gracias a su consumo. 3. Problemas sociales. Con la pareja, los hijos, los padres, los hermanos, los trabajos, las naciones. Constantemente producen situaciones que deterioran sus relaciones. No importa que se destruya, el adicto simplemente no puede evitar consumir. 4. Falta de control frente a su consumo. Simplemente no puedes detenerte, pase lo que pase. Aunque llegue Dios del cielo y te explique muy detalladamente, con toda certeza, que si continúas haciendo lo que haces, toda tu familia y tú van a sufrir por siempre, no te puedes detener. Todos los adictos presentan las características mencionadas anteriormente, en mayor o menor medida. Y esto no se trata de tener fuerza de voluntad, no. Si tú eres adicto, tarde o temprano vas a tener afectaciones en otros aspectos de tu vida. Es de ley. Sin embargo, algunas sustancias son más despiadadas que otras. Aunque el alcohol es capaz de arruinar al 100% tu vida si se lo permites, al menos te permite dormir o hasta te obliga a hacerlo. De hecho, si tú estás demasiado borracho, tu cuerpo se queda dormido, simplemente porque quiere evitar que le metas más alcohol. Pero seguimos tomando. Los usuarios de la metanfetamina, por otra parte, son conocidos por pasar de 48 hasta más horas despiertos con regularidad, y no es nada difícil para ellos. Así que los adictos no solamente tienen que lidiar con los muchísimos efectos secundarios de su adicción, no, también se tienen que enfrentar a la terrible deprivación del sueño. Los síntomas de la privación del sueño pueden dividirse en 5 etapas, dependiendo el tiempo que pase despierta la persona, y estos se agravan conforme avanzan las horas. A partir de las 24 horas los síntomas se empiezan a sentir. A lo mejor te ha pasado que alguna vez por una fiesta o por el insomnio, mucha tarea, no sé, te quedaste despierto más de 24 horas. La primera vez que yo lo hice tenía 14 y me gustó tanto la sensación que se me hizo como una costumbre. Sentía en mi cabeza que así más o menos se debería de sentir consumir alguna sustancia y no estaba tan equivocado. Según estudios, pasar un día completo sin dormir equivale a tener un nivel de alcohol en la sangre de 0.1% y se considera que el límite legal para conducir es de 0.08. Por eso es que vemos tantos letreros de que no manejes si estás cansado. La falta de sueño prolongada en esta etapa reduce la capacidad de concentración, alerta y las funciones ejecutivas, incluyendo el control de impulsos, regulación emocional y la capacidad de ajustar el comportamiento después de cambios inesperados. En la segunda etapa, la persona ha estado despierta más de 36 horas y su cuerpo suplicará el descanso. Sentirá un cansancio extremo y puede surgir un aumento en el apetito. En este estado es normal que empieces a alucinar. La primera vez que yo no me dormí en 24 horas fue porque me quedé viendo videos de terror en la noche en YouTube y no podía dormir. Entonces lo que hice fue que me puse a ver videos de My Little Pony, la magia de la amistad, para que no me diera miedo. Y al otro día salí de mi casa en la mañana, todo normal. Y fui, estaba en el camión y me acuerdo que veía así como a los ponis volando hacia mí. Yo sabía que estaba alucinando y de todos modos, pues no creo haberme pasado de las 30 horas a lo mucho. Pero incluso ahí ya comencé a tener alucinaciones. Más allá de ese punto entrarás en la tercera etapa, que supera las 48 horas. Para una persona normal, pasar más de 48 horas despierto es sumamente difícil. Y empezarás a experimentar microsueños, que es cuando pues de repente te quedas dormido sin advertencia.
pero la metanfetamina se utiliza precisamente para superar todas las limitantes físicas. Es de lo más normal pasar más de 48 horas despierto, pero aun si tu cuerpo no nota el cansancio físico, esto solamente es una ilusión. No significa que no estés cansado. Podrás sentirte de maravilla, pero poco a poco comenzarás a sufrir despersonalización, distorsiones de la percepción, el tiempo e irritabilidad. Luego de 3 días o 72 horas sin dormir, vivirás alucinaciones complejas y delirios, como puede ser el delirio de referencia, en los que las personas creen que eventos neutros como conversaciones o canciones se tratan al 100% de ellos, o el delirio de superioridad, en el que crees que tienes habilidades o un poder superior al que en verdad tienes. No es raro que te creas especial, diferente o único. En el quinto estado experimentarás una completa desconexión entre lo que pasa en tu cabeza y lo que pasa en la vida real. Sufrirás una psicosis. En pocas palabras, creerás absolutamente todo lo que te dice tu mente y cualquier persona que trate de demostrarte lo contrario simplemente será ignorada o hasta puedes reaccionar agresivamente. Te puedes comportar de una manera muy agresiva y retadora, tomando decisiones que jamás tomarías si no estuvieras en una psicosis. Mientras más tiempo pasas sin dormir, pierdes la cabeza. Sin excepciones, todos se quedan locos. Afortunadamente, un ser humano promedio no puede pasar más de 24 o 48 horas despierto. Algunas personas, como los guardias de seguridad, llegan a hacerlo en sus turnos de 48 horas por 48, pero incluso ellos llegan a tomar breves descansos o hasta se quedan dormidos, yo los he visto. Pero mientras estás en guerra no hay tiempo para el descanso. Todo urge, todo se necesita y nada puede esperar. Vas a querer obtener cualquier ventaja posible. No importa cuánto se eleve tu ritmo cardíaco, no importa cuánto suba la fiebre, no importa qué tan poco duermas, no importa que no comas, no importa qué tan irritable te vuelvas, no importa la ansiedad que tengas, la paranoia, la agresión. No, seguirás utilizando la sustancia porque a este punto ya ni siquiera es algo en lo que piensas. Nada más es una vitamina que te tomas en la mañana antes de salir y no tiene que ser ni siquiera porque vas a tener un día estresante o alguna gran misión. Simplemente eres un adicto y ya. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es posible que una nación, no, 2 naciones llenas de personas tan brillantes se hayan rendido ante la adicción de esta sustancia atroz? ¿Acaso son estúpidos? Al principio de la guerra tenía algún sentido utilizarla y suponía una ventaja clara, pero después, ¿cuál era el propósito? Para la primavera de 1945 todo estaba perdido. Mussolini fue baneado del server. Mussolini fue baneado del server el 25 de abril y Hitler se autodesuscribió 5 días después. Los campos de exterminación eran liberados y las fuerzas alemanas se rendían en los países que ocupaban. El único país que no se rendía, o más bien no podía rendirse, era Japón. De todos los países que utilizaban alguna sustancia química durante la guerra, ninguno tuvo consecuencias tan terribles como Japón. Incluso después de que terminó la guerra, las personas seguían consumiendo. Por muchos años lo hicieron, simplemente a que había una gran cantidad de filopón que sobró de los tiempos de guerra. Piénsalo así. Eres el país más orgulloso del mundo, tanto así que cuando tus soldados están acorralados, prefieren atravesarse con una espada antes que aceptar que perdieron. Sabes de lo que eres capaz, has conquistado países antes, y en gran medida es porque tus soldados son implacables y jamás se rinden. Incluso innovaste durante esta guerra. Convenciste a un grupo de jóvenes en pleno desarrollo para que se suban a un avión y se estrellen contra el enemigo. Hasta les diste un nombre genial. Kami, de Dios, y Kase, de viento, pero ni siquiera con la ayuda del viento divino puedes vencer a tu rival. Entraste a esta guerra como aliado de 2 poderosas naciones, pero hoy te encuentras completamente solo. Miles y miles de bombas caen en zonas clave de tu territorio diariamente. Cualquier otro se rendiría. Nadie seguiría luchando a menos que crea que puede ganar. Y a pesar de que existe una cantidad enorme de evidencia que demuestra que jamás lo vas a lograr, no te detiene. Aún crees que si tan solo te esfuerzas lo suficiente lo podrás conseguir. Tal vez en otros tiempos podrías aceptar la derrota de una manera muy dramática como acostumbrabas a hacer, pero hoy es imposible.
ya que tus soldados están completamente enganchados con una sustancia que los hace creer que tienen habilidades que no tienen. Un esteroide para su autoestima que conforme pasa el tiempo hace que desarrollen delirios y ansiedades. Así que no puedes simplemente decir que no. No es tan sencillo cuando tienes una adicción. De hecho, en lo último que piensas es que esa pastilla que resultó tan oportuna de un inicio, hoy es precisamente lo mismo que los está arruinando. La cura es el veneno. No te das cuenta de que lo mejor que puedes hacer es detenerte, trabajar en tu adicción, buscar ayuda y aceptar que perdiste con gracia. En tu cabeza la victoria está a la vuelta de la esquina. Solo necesitas más metanfetamina. Todo lo que sube tiene que bajar. Por más que algo parezca 100% real y posible en tu mente, no quiere decir que el resto del mundo esté de acuerdo. Y a veces lo demuestra de la forma más catastrófica. Estados Unidos no estaba jugando. Una guerra que se había alargado demasiado parecía interminable gracias a un país que no podía rendirse. Diariamente se perdían vidas de ambos lados. No tenía ningún propósito continuar. El entusiasmo japonés químicamente impulsado tenía que ser detenido desde la raíz. No solo destruyeron 2 ciudades enteras en cuestión de segundos, dejando a miles y miles de damnificados. Le arrancaron el corazón y el espíritu a un país entero. Se le conoce hoy en día como una de las mayores humillaciones bélicas de la historia. ¿Qué salió tan mal? De hecho, en gran parte se debe a esto mismo que no ha habido una tercera guerra mundial hasta la fecha. Si bien es ridículo decir que la metanfetamina fue la única causante de esta guerra que resultó en una de las tragedias más grandes de la humanidad, existe un patrón claro de uso, abuso y adicción por parte de algunos de los países que participaron en ella, siendo clave en el resultado de batallas fundamentales al inicio de la guerra. Pero lo que rápidamente ayudó a estos países a superar retos, rápidamente hizo que terminaran destruyéndose. Uno de los países implicados desarrolló una adicción y continuó abusando de este químico cuando ya no causaba ningún beneficio. Hoy en día todos conocemos los riesgos sobre el abuso de sustancias. No nos atreveríamos a utilizarlas estando en nuestro sano juicio, o eso se supone. La realidad es que la persona promedio conoce tanto de estas sustancias como lo hacía un alemán de los años 30. El cristal continúa destruyendo vidas a pesar de que se supone que tendríamos que saber más, y el número de consumidores continúa aumentando año con año, convirtiéndose hoy en día en una de las sustancias más utilizadas a nivel mundial. Este número continuará aumentando si se le sigue diciendo a las personas que simplemente digan que no, sin mayor información ni capacidad de toma de decisión. A menos que se platique de estos temas con toda naturalidad y normalidad, la historia se va a volver a repetir. Si conocemos los riesgos, efectos e historias de estas sustancias con todos los detalles posibles, tendremos una mejor oportunidad evitándolas. Recuerda, si la metanfetamina arruinó países enteros por décadas, es muy fácil que arruine tu vida.